Dice lo siguiente en el capítulo 1, profecía acerca de Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. El Señor es un Dios celoso y vengador. Es el Señor de la venganza y de la ira. El Señor se venga de sus adversarios y mantiene su enojo contra sus enemigos. Verso 3. El Señor es lento para la ira y su poder es impresionante. El Señor no tiene por inocente al culpable. El Señor marcha en la tempestad y en el torbellino. Las nubes son el polvo que se levanta de sus pies. Verso 4. El Señor reprende el mar y todos los ríos se secan. Basán y el Camelo fueron destruidos y destruido también lo mejor del Líbano. Verso 5. Gracias. Ante el Señor tiemblan los montes y se desmoronan las colinas. Ante su presencia la tierra se estremece y tiembla el mundo y sus habitantes. Verso 6. ¿Quién puede enfrentarse a su ira? ¿Quién puede resistir el ardor de su enojo? Su ira se extiende como fuego y hace que las peñas se desgajen. Verso 7. El Señor es bueno, en su refugio, es un refugio en el día de la angustia. El Señor conoce a los que en Él confían. ¿Cuántos pueden decir conmigo esa última frase, por favor? 1, 2, 3. El Señor conoce a los que en Él confían. ¿Cómo? El Señor conoce a los que en Él confían. Yo quisiera ser conocido por el Señor porque confío en Él. Estamos hablando en este tiempo sobre nuevos tiempos. Y Dios sigue siendo el mismo, hermano. Dios sigue siendo el mismo. Y en estos nuevos tiempos el Señor está llamando a la iglesia. Está llamando a su familia y a la mía. Nos está llamando individualmente para entrar en una relación en donde consolidemos lo que deba ser consolidado. En donde nosotros prácticamente podamos entrar en esa relación, en donde el Señor pueda venir a nuestros corazones, a nuestros núcleos familiares y pueda restaurar lo que ha de ser restaurado. La paz debe ser restaurada en medio de estos tiempos. El conocimiento del Señor debe ser restaurado en este tiempo. La forma en que la iglesia tiene que vivir a Cristo debe ser restaurado en este tiempo. Para contarles un poco sobre el contexto de este Nahum capítulo 1, este libro que habla sobre Nínive. ¿Recuerdan a Jonás, el famoso Jonás que se lo tragó el gran pez? Él fue a Nínive y profetizó aunque no quería. Y esa nación se arrepintió. Sin embargo, Nahum viene con otro tema con respecto a Nínive. Unos 100 años antes, por la prédica de Jonás, los ninivitas se arrepintieron y fueron perdonados, pero pronto después empeoraron más que nunca. Hermanos, una de las cosas que este libro de Nahum tiene para nosotros es comunicar gran terror al impío, pero gran consuelo a los creyentes. Este libro lo que nos dice es qué cuidado hay que tener. Hay que tener terror y temblar ante un Dios fuerte y poderoso, pero qué consuelo para usted y para mí como creyentes. Por eso esta mañana, hermano y hermana, cada uno tome su porción de aquí. Que los pecadores lean y tiemblen, que los santos lean y triunfen. Que los pecadores lean y tiemblen. Que los pecadores lean y tiemblen. Que nosotros los creyentes leamos este texto, hermanos, y que de una forma hermosa y preciosa podamos triunfar. El mensaje en esta mañana, hermanos, es que Dios Padre Todopoderoso, el del Señor Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Señor, es lento para la ira, es grande en misericordia. Pero Dios no puede pasar desapercibido. Y aquí es donde viene el gran reto para la iglesia. Si nosotros no estamos tomando en cuenta lo que nuestro Dios es,
Pero quien considere debidamente el poder de su ira y no la tome en cuenta a la hora del caminar cristiano, hermano, está en gran peligro. 100 años después de que Nahum profetiza, viene un evento y a los 100 años siguientes, Nínive es totalmente destruida. Y uno podría decir, qué extraño, Señor, usted los perdonó, los mantuvo 200 años y después los destruye. ¿Dependía acaso esto del Señor o dependía de la ciudad de Nínive? Nínive era una ciudad que Dios amaba. Le dijo a Jonás, Jonás, por eso yo te estoy mandando ahí. Por eso fue que envió a Jonás a Nínive, porque él le dijo, Jonás, yo amo a Nínive. Y no tendré, le dice a Jonás, no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Cualquier parecido con este país, cualquier parecido con las acciones que hacemos nosotros. A veces no distinguimos lo derecho de lo izquierdo. Hoy nosotros tenemos que ver cómo Dios es lleno de misericordia. Y una de las cosas que necesitamos entender, hermanos, es que cuando Él hace algo, no lo hace de una forma vengativa. Nuestro Dios no es un Dios que sencillamente amaneció hoy de mal carácter y se le ocurrió venir a destruir a tu familia o a la mía. No es este el carácter de Dios. Aunque Dios juzgue a una nación, Él aún ama y no podemos evitar esa realidad. El factor que hace del juicio de Dios algo tan temible es el hecho de que Dios no lo lleva a cabo impulsado por la irritación. Bajo ningún aspecto lo realiza de una manera vengativa. Él nos ama, pero continúa siendo justo. Y ya que justo en sus tratos con los seres humanos, tiene que enfrentarse al pecado presente en las vidas de aquellos que Él ama. Conocer esta parte del carácter de Dios es parte de lo que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no ha logrado entender. Hermanos, hay tantas personas allá afuera que estuvieron un día en medio de la iglesia que hoy están dolidas por aquello que según el criterio mal formado de estas personas es que Dios me hizo esto. Jamás esperé que me fuera tan mal. A mí no me iba tan mal. Una vez que he sido cristiano, las cosas no me han salido. Es que las cosas a mí no me han ido bien. Es que Dios está enojado conmigo. Es que Dios es vengativo. Qué gran error, hermanos. Dios nunca ha hecho nada con un espíritu de venganza o tratando de ajustar cuentas. No juzga porque por un instante se haya enfadado. En un repentino arrebato emocional. Dios juzga porque es justo. ¿Por qué? Porque es justo. Dios juzga porque es justo y sus juicios todos son llenos de gracia y de misericordia. El llamado a la iglesia es que tenemos que retornar y entender qué es este Dios justo. Usted no debe levantar la mano, ni yo tampoco, pero ¿cuántas veces se ha enojado usted con Dios por algo que lo que Dios no le dijo o no le dio? Yo me las tengo que amarrar. ¿Verdad que sí se enojó? ¿Verdad que sí se molestó? ¿Verdad que usted creyó que sí, Señor, así vamos? Señor, qué mal chiste con lo que me está pasando. Señor, me lo quitaste. De ahí salió aquel, ¿verdad? ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó. Esos resentimientos, esos dolores, esas cosas que muchas veces experimenta la iglesia y que lo llevan a sucumbir porque el diablo ha venido a engañarlos diciéndole, vio, le dije, como lo dijo al principio en Génesis capítulo 3, no, sabe el Señor que no se van a morir. Sabe el Señor, es que el Señor no quiere que ustedes aprendan. Eso fue lo que el diablo les dijo. Eso fue lo que el diablo le dijo a Eva. Sabe el Señor que yo también soy guapo. Sabe el Señor que también, ¿verdad? Y entonces conquista a Eva. Sabe hermano, porque nosotros no entendemos lo justo. ¿Qué es delante del árbol del bien y del mal lo que ocurrió en Edén?
Sencillamente que Eva dijo, sí, ¿por qué no va a poder comer también de eso? ¿Ah? ¿Por qué no me lo puedo comer? Dios, qué injusto. ¿Por qué no puedo comer de eso? Ese es el principio de todo el fracaso humano. Cuando nosotros no entendemos que Dios juzga porque Él es justo. Amén. Ahora, Nínive era una ciudad que Dios amaba. Y esto fue lo que al profeta él le hizo ver. Ahora vamos a entrar un poco más en detalle. Ven en el verso 1, en el verso 2. El Señor es un Dios celoso y vengador. Cuando se dice celoso, ahí, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, celo significa interés extremado y activo que alguien siente por una persona. ¿Hay alguien celoso aquí o celosa? No, ¿por qué soy celoso? Ahí. El celo significa interés extremado y activo que alguien siente por una persona. Tal vez usted y yo podamos decir, qué torta, porque los celos son de la carne. Qué tirada, porque los celos, pero Dios es un Dios celoso. Pero Dios es un Dios celoso y algunos tratamos de arreglarlo diciendo el celo santo. Suena bonito. No, es celo. Es el interés extremado y activo que alguien siente por una persona. Dios es celoso de su iglesia. Dios es celoso de su corazón. Dios es celoso de su espíritu. Del Espíritu Santo de Dios que mora en usted. Él es celoso. Él no te va a dejar. Él va a ser celoso cuando usted quiera rendir eso que usted tiene, eso que usted es a otro Dios, a otra forma, a otra cosa. Nuestro Dios es un Dios celoso y el Señor es un Dios celoso y vengador. El Señor es el Señor de la venganza y de la ira. El Señor se venga de sus adversarios y mantiene su enojo contra sus enemigos. Hermanos, necesitamos poner esto en esa perspectiva. ¿Por qué? Es interesante e importante saber qué es lo que Dios está diciendo y por qué Dios nos está llamando como iglesia a que entendamos que Él es un Dios celoso. Bueno, resulta, hermanos, que Dios es un Dios celoso que demanda de su pueblo que le adore solamente a Él. Dios es celoso y tal vez usted y yo tenemos que ver de dónde, inclusive uno de los nombres de Dios es celoso. Vean Éxodo 34, verso 14, por favor. Vamos ahí a abrir la Biblia ahí. Usted la tiene. Éxodo capítulo 34, verso 14. Vean qué interesante. ¿Cómo es que dice el verso, el Éxodo? 34, 14. Lo tenemos ahí, amados y amadas, santos y santas de Dios. Dice verso 14, de ninguna manera te inclinarás ante ningún otro Dios. ¿Cómo? De ninguna manera te inclinarás ante ningún otro Dios, porque yo, el Señor, soy un Dios celoso. Mi nombre es Dios celoso. Atentamente, Dios celoso. Una diferencia de los celos de Dios es que están fundados sobre santidad. Y los celos que usted y a mí nos agarran es fundados en la carne. Donde se imaginan cosas que no están pasando. Porque usted cree que su esposo de verdad es guapísimo y todo el mundo lo está viendo. Y nadie se dio cuenta más que solo usted. En donde hay reclamos y cosas por egoísmo. En donde usted se pone celoso porque usted cree que a la esposa todo el mundo la está viendo y más bien nadie, todo el mundo se le aparta. Pero bueno, son los celos infundados en cosas y en temores. El celo de Dios es un interés extremado y activo que alguien siente, que el Señor siente por su iglesia, que el Señor siente por lo que Él nos ha dado, por su Hijo amado Jesucristo y por el Espíritu Santo que mora en usted. Él es celoso de que usted invierta su tiempo y su vida y lo que Él le da en otras cosas.
Él es un Dios celoso de que usted esté invirtiendo lo que Él le da en aquellas cosas que Él sabe que no te producen ni vida ni paz. Él te ha dado un cuerpo, te ha dado motivo, te ha dado inteligencia, te ha dado trabajo, te ha dado bienestar para que usted y yo invirtamos en el reino de los cielos todo esto, hermano. Cuando usted no lo hace, Él es un Dios celoso. Por eso solo nos pide el 10 y usted se deja el 90. Pero con ese 10 es celoso. Con esa inteligencia que Él le ha dado, que es un montón, Él le dice, regáleme un tiempo de adoración en su inteligencia, regáleme un tiempo de escudriñar la escritura, regáleme un tiempo de intercesión, regáleme un ratito y vaya, comunique que Jesucristo es el Señor. Con eso es celoso, porque el resto no lo deja para dormir, para pasear, para disfrutar y a veces hasta para pelear. No, para todas las otras cosas demás. Él es un Dios que es un Dios celoso. Hermanos y hermanas, cuando cualquier pueblo, no importa cuál sea ese pueblo, se inclina a la idolatría, se inclina al pecado, es decir, se inclina a todo lo que es contrario a Dios y se implica activamente en él, Dios se siente celoso. Dios es celoso de cualquier rival por nuestros afectos y confianza. Precisamente por su amor es tan bueno y verdadero que Él dice, no améis al mundo ni las cosas del mundo. Y la iglesia está siendo invitada por Dios, que es un Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, a que seamos una iglesia que entendamos que nuestro Dios es un Dios celoso y que Él no le dice y que Él no llama a las cosas de otra forma, sino en la rectitud y en la justicia. Es un Dios que dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué, hermanos? Porque para que no provoquemos a celos al Señor. El mundo y el yo son sus peores rivales. Dígalo ahí. ¿Quién es los peores rivales de Dios? El mundo y el yo. Nuestro egoísmo, nuestro egocentrismo, nuestra independencia del Espíritu Santo es antagónico y por eso Dios es un Dios celoso. Amén. Vamos a este otro punto. La venganza del Señor, dice, es furiosa. En el verso 3 habla con respecto y en el verso 2 a la parte final dice, el Señor se venga de sus adversarios y mantiene su enojo contra sus enemigos. Es importante, interesante, ya vimos también en Éxodo 34:14 que su nombre es celoso. Hermanos, cuando Dios es por nosotros, su poder es omnipotente. Cuando es en contra de nosotros, es omnipotente. Porque Dios mantiene su balanza en justicia. Él es bueno, Él es omnipotente. Cuando Dios es por nosotros, su poder es omnipotente. Cuando es en contra de nosotros, es igualmente omnipotente. Por eso Él dice, no amen al mundo. Dios es un Dios que detesta el pecado, hermanos, y muestra su indignación contra él. Y aquí en este verso 2, hermanos, en Nahum, que leemos que Dios se venga de sus adversarios y se enoja con sus enemigos, y que cuando él se vengue de sus adversarios será una furia abrumadora. Dios es un Dios justo, hermanos, y la iglesia de Jesús hoy está siendo invitada a que entendamos la justicia de Dios. Hay una forma de conversar a veces de nosotros y de hablar muchas veces en las cuales nosotros sencillamente decimos, es que eso no es justo. Eso no es justo. ¿Qué no es justo? ¿Qué no es justo? No es justo que la mamá de Justo le pegue a Justo de puro gusto. No, es que no es justo. ¿Cómo nosotros hablar y establecer tan estrictamente el tema de justicia? Vean el verso 3 y vamos a ir ahí. El Señor es tardo para la ira.
El Señor es tardo para la ira. El Señor es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. Dice aquí, hermanos, que Dios es lento para la ira. Y esto lo dejó el profeta bien aclarado. Dios había enviado al profeta Jonás a Nínive para comunicar a sus habitantes que serían destruidos a causa de su tremendo pecado y de maldad. Ellos eran conocidos probablemente como uno de los pueblos más brutales del mundo antiguo, y Dios les anunció que el juicio vendría sobre ellos. Pero en aquel tiempo todos los habitantes de la ciudad se volvieron a Dios. Obviamente el mensaje de Jonás había penetrado en la totalidad del imperio y se produjeron grandes cambios como parte de una gran renovación espiritual. Sin embargo, hermano amado y hermana amada, esta condición del pueblo no debió durar mucho. Esta ha sido una característica de los grandes movimientos de renovación en otras partes del mundo, en tu propia vida posiblemente, que no ha continuado como un estado permanente. Él no es lo que decimos de algunas personas de temperamento apacible. Toda la historia pasada es probada en esto. Esta paciencia de Dios es con frecuencia mal comprendida, hermanos. Definitivamente la paciencia de Dios es con frecuencia mal comprendida como una absoluta indiferencia. Mientras su ira viene lentamente, su amor viene rápidamente. Esa es una verdad que si usted y yo la entendemos en medio de la crisis, en medio de la circunstancia, en medio de la tribulación, entenderíamos que Él es de verdad lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cuántos de nosotros no hemos dado 1000 razones para ser destruidos? ¿Cuántas familias, hermanos, hemos dado motivo para que Dios se aparte de nosotros? Sin embargo, ha sido lento para la ira. ¿Cuánta lentitud tiene Dios para nosotros y cuán gran amor tiene Él para con nosotros? Nosotros necesitamos entenderlo, pero no usando, y disculpen el francés, jalarle el rabo a la ternera. Porque esto es lo que pasa a veces con la iglesia. Las personas cuando están en algún momento, en algún estado, en alguna situación, hermanos, emocional, sentimental, de cualquier índole, muchas veces ante la queja, ante el desánimo, ante la decepción, hermanos, se quitan y se apartan de Dios. Porque se justifica que Dios, ahora no voy a ir a la iglesia, ahora no voy a dar, ahora no voy a seguir orando porque de todas formas he hecho todo eso y de nada me ha servido. Lento es el Señor, porque el Señor podría decirle y le dice al mundo: yo soy el Señor del cielo y el Señor de la tierra. La tierra es mía y su plenitud y todo lo que en él habita. Nadie ha podido detener nada de lo que Dios ha permitido que se haga y que se dé. Nada ni nadie ha detenido lo que Dios ha permitido. Nada ni nadie ha logrado detener lo que Dios ha permitido y ha decidido permitir. Si no, véanlo con este bichito que anda por ahí suelto. No importa cuántas cosas, no se logra detener lo que Dios permite. Pero a veces nosotros nos hemos alejado de Dios. Por eso en este texto es necesario que nosotros tomemos en cuenta esto, hermanos, que la paciencia de Dios no puedes tomarla de una mala forma, con esa indiferencia. Muchas de las cosas que a nosotros los creyentes nos pasa, hermanos, es que nosotros no logramos entender porque nosotros necesitamos respuestas de una manera tal que se acomoden a mi objetivo, a mi propósito. Y si el asunto me salió bien, gloria a Dios. Y si el asunto me salió mal, qué vacilón, algo está haciendo mal el Señor conmigo. Qué raro, seguro si está medio enojadillo. Aló. La iglesia necesitamos como iglesia reconocer el llamado de Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no ha cambiado, hermano. Él no ha cambiado.
El Señor es grande en poder. Verso 3. Vean lo que dice. El Señor es lento para la ira y su poder es impresionante. El Señor no tiene por inocente al culpable. Hermano, Dios no va a poner por inocente al culpable. Usted y yo necesitamos entenderlo. La iglesia está siendo llamada en esta mañana y está siendo llamada por el Señor a que entendamos este nuevo tiempo. El nuevo tiempo en donde Dios dice, no, 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 yo no tomo por inocente. Lo que usted no hizo correcto delante de mí tendrá una consecuencia. Lo que usted no hace bien y yo no hago bien delante del Señor será tomado y tendrá una consecuencia. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y Dios no pasa por inocente al culpable. Dios no lo hace así. Dios sí sabe de tu intimidad, Dios sí sabe de tu corazón, Dios sí sabe de tu chat, Dios sí sabe de tu Facebook. Sí, por supuesto. Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce. Ha sido paciente conmigo, ha sido paciente con tu familia y con mi familia. Pero Dios no va a decirle al culpable inocente. Y nosotros necesitamos entender que es un llamado. Hermano, lo que usted sabe hacer y no lo hace le es contado por pecado. Lo que yo hago, lo que yo dejo de hacer sabiéndolo que no lo hago, me es contado por pecado. Y no es que Dios me está señalando y juzgando. No, Dios me está diciendo, es porque yo quiero una iglesia que la amo. Yo soy celoso de mi iglesia. Yo quiero una iglesia santa, yo quiero una iglesia sin mancha, yo quiero una iglesia sin arruga, yo quiero una iglesia que me ponga a mí como el Señor, como el buen pastor, porque la iglesia es paz, porque la iglesia es salud, porque la iglesia es salubridad, porque la iglesia es gozo, porque la iglesia es plenitud, porque Jesucristo es la cabeza de la iglesia y Él es celoso de su iglesia. Y Él nos dio todos los recursos, hermano. Y aquí es donde yo veo el corazón de Dios. Todos los recursos. Nos ha dado inteligencia. Nos ha dado en la obra de Jesucristo terminada una vez y para siempre. ¿Cuál excusa puedo tener yo de seguir viviendo arrastrándome en el pecado cuando Jesús pagó el precio por mí? ¿Cuál diablo? ¿Cuál diablo? ¿Cuál pandemia? No, ¿cuál diablo? ¿Cuál diablo? ¿Cuál diablo cuando Él lo venció en la cruz del Calvario? ¿Cuál diablo? La inteligencia, el poder que Él me ha dado, la palabra que me ha dado, el conocimiento, hermanos, la unidad del Espíritu, el Espíritu Santo. Hermanos, ¿qué excusa tendríamos nosotros? ¿Cuál excusa? No, hermanos, porque la excusa es la marca de un corazón mentiroso. La excusa es la marca de un corazón que miente. Él dice, Él es grande. Hermanos, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Aquí tenemos la respuesta: de ningún modo. ¿Cómo escaparemos? Hermanos, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Qué grande es la salvación que el Señor nos ha dado, hermano. Qué hermosa, qué profunda, qué firme ancla es la salvación de Dios para con nosotros. ¿Y usted qué hizo? Si usted hizo lo mismo que yo hice, usted no hizo nada. Porque yo tampoco logré hacer nada más que ser más malo cada día. Y Dios viene. Y Dios es el que viene a la salvación. Compartía mamita ahí en Juan 15. Ya por eso Él dice, yo son mis amigos. Ya no les voy a mandar más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amigo, su Señor. Ustedes son mis amigos. Un Dios celoso. Te cela porque te ama. No es el celo infundado de que, ¿verdad? Tonterías de la carne. Dios es un Dios. ¿Cómo escaparemos si nosotros descuidamos una salvación tan grande? Aquí tenemos la respuesta: de ningún modo. Hermanos, qué verdad más solemne y urgente es esta para los que niegan su amor e ignoran su ofrecida misericordia en el evangelio de la gracia del Señor. El que no cree ya ha sido condenado, dice Juan capítulo 3, verso 18. ¿Cómo? Juan capítulo 3, verso 18. El que no cree ya ha sido condenado, pero al final, ejecución de esta sentencia espera el día de su gran poder. Hermanos, el Señor sigue afirmando que Él no tendrá por inocente al culpable. La justicia de Dios
puede ser contemplada en su juicio, porque Él es lento para la ira. Le llevó unos 100 años venir para ejecutar el castigo contra esa ciudad, y Él fue justo al hacerlo así. Dios no aceptaría la impunidad en el problema de pecado. Lo librará del castigo al malvado a menos que éste se vuelva a Él, a menos que los malvados acepten al Señor Jesucristo como Salvador, porque Él pagó el castigo por sus pecados, tendrá que ser juzgados por sus pecados. Él es el perdón de Dios. Él es el Señor que ha hecho todas las cosas diferentes. Cuando alguien ha obrado mal contra nosotros, le decimos te perdono y ya queda zanjado el problema. No se ha pagado ningún castigo. Nuestro perdón puede deberse a veces a una insignificancia o un asunto mucho más importante, pero cuando Dios perdona, la penalidad o el castigo ya ha sido pagado. Usted le puede decir, no, si yo la perdono, está bien, ni modo, ¿qué me toca? Él pagó el precio por el perdón. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Un alto precio, el precio de sangre. Él pagó el precio por usted, por mí. El mayor precio, el precio de sangre. ¿Cuál precio? Todo. Todo por mí. ¿Todo por quién? Por usted. Todo por usted. Por usted, por usted. Todo por mí. Qué hermoso es poder ver a un Dios tan justo. El Señor domina en la tempestad. Ahí no se vio eso en negro. Dios actúa en la naturaleza y en las tormentas que vienen y están bajo su control y sirven a su propósito. Vean, hermanos, cómo este texto dice, el Señor, en el verso 4, el Señor reprende al mar y el mar y todos los ríos se secan, Basán y el Camelo fueron destruidos y destruido también lo mejor del Líbano. Pero nuestro Dios es el creador. Él es, ahí no se ve, ¿verdad? Bueno, para los que les gusta anotar, gracias por anotar. Les voy a decir que dice ahí, nuestro Dios es, que ese es mágico así. Gracias. El Señor, nuestro Dios es el creador, el redentor y es también el juez. Iglesia, yo quiero llamar la atención aquí también en este momento. Ese es el llamado que Dios está haciendo a la iglesia. Que nosotros logremos entender, no aquí, no solamente aquí en el corazón, que Él es el creador, el redentor y el juez. Él es el creador, el redentor y el juez. Él es el creador, redentor y juez. Él tiene derecho sobre su vida y sobre todo lo que usted tiene. Él es el que tiene la capacidad de ver y hacer con usted todo lo que Él quiera. No, es que yo voy a orar porque yo no creo que Dios me haga a mí eso. A mí, un príncipe. Un príncipe. A mí, una princesa. No, Dios hace con usted y conmigo todo lo que Él quiere hacer. Y la iglesia hoy está siendo llamada a que entendamos eso. Hermano, ¿usted cree que cuántas veces usted es agradecido por la familia que usted tiene? O sea, que jamás de lo que tiene. Usted es agradecido por lo que usted es y cómo usted es. Usted sigue siendo agradecido por donde Dios lo ha puesto y lo que Dios le ha dado. Si usted no lo ha hecho, es tiempo de que usted y yo rectifiquemos, porque Dios no se ha equivocado al hacernos y al tenernos en el lugar donde usted y yo tenemos que estar. Voy a decirle algo, hermano, si usted, para sacarlo de algún engaño, ¿usted cree que usted escogió vivir donde usted vive o usted escogió la persona? Hay una escogencia natural de gusto, ¿verdad? Algunas personas tienen muy buen gusto, dicho sea de paso. Digo yo, ¿sí? Dice Elena, amén. Algunas personas tienen buen gusto y uno dice, sí, es que a mí me gustó ella y por eso yo escogí. Sí, hermanos, dentro de la soberanía de Dios, dentro del poder de Dios, dentro de la gracia de Dios, sí, Dios se lo permitió, pero Dios sigue siendo creador, redentor y juez. Por eso dije,
Dios, lo que Dios permite, nadie lo para. Amén. Amén. Y ese es nuestro Dios. Es un Dios que domina la tempestad, el torbellino, en las nubes, los ríos, el mar, el fuego, todo, hermano. El Señor marcha sobre la tempestad y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. Dice ahí en ese texto, Dios actúa en la naturaleza y las tormentas que vienen están bajo su control. Usted puede decir esto en esta mañana. Diga, en el nombre de Jesús, la tormenta que se me pueda venir está bajo los pies del Señor. Dígalo, hermano, la tormenta que yo pueda venírseme, podrán venir, pero están bajo los pies del Señor. Todo lo que yo pueda pasar, todo lo que me pueda acontecer, todo lo que yo estoy viviendo no es ajeno al corazón de Dios. Esa es una verdad, pero es una verdad para la iglesia genuina, para una iglesia diferente, una iglesia de otro tiempo, no una iglesia religiosa, no, a una iglesia que quiera amar el nombre del Señor y que entienda y que podamos comprender y aceptar que Dios es justo, que Dios es nuestra justicia. Así que yo le digo, hermano, deje hoy todo en sus manos, encuentre su verdadero reposo espiritual. Hay tanto afán, hay tanta preocupación, que aquí, que allá, que la economía, y ahora vienen los otros, que quién quiere presidente, ¿qué importa? Que no cambien de presidente, no importa, hermano. Que no deberían dejar un presidente para toda la vida, digo yo, para no complicarnos tanto y no gastar tanta plata. Porque a este que no le gusta a usted, o no sé si le gusta o no, y vendrá otro que tampoco le gusta a otro, y entonces la cosa es que nunca nos vamos a poner de acuerdo. Y a veces, hermanos, entramos en esas cosas. Nosotros debemos de estar más interesados por las cosas del reino. Las cosas del reino y su justicia. Si yo invirtiera más tiempo en el reino, si yo invirtiera más tiempo en pensar qué hacer para que la iglesia se proyecte, el reino se proyecte, el reino crezca, la iglesia tenga suficientes finanzas. El contador, ¿qué se me hizo? No está ni el contador ni la otra muchacha, todos les iba a hacer una pregunta contable. Es que yo vi a Ale allá, o será que yo, ¿verdad que sí? Bueno, ok, listo, seguro. El punto es que si invirtiéramos más tiempo en las cosas del reino, escuche, hermano, lo que dice la Biblia. El que busca primero el reino y su justicia, todas las cosas serán añadidas. ¿Cuántas? Cuando busco, ¿qué? Pero a veces yo busco otras cosas primero. Busca el reino. Busquemos el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Voy terminando. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Vean ese verso 7, hermanos. Ese verso 7 es hermoso. El Señor es bueno, es un refugio en el día de la angustia. El Señor conoce a los que en Él confían. Hermanos, ustedes me permiten y podemos juntos leer ese texto, todos los que estamos aquí y allá en su casa, hermanos. Otra vez, gracias por estar conectado. Vamos a leerlo al contar 3. Usted lo tiene en su versión, pero no importa. Ese verso 3, creo que es proclamación y necesitamos proclamarlo, decirlo. Amén. Vean el verso 7, al contar 3 lo leemos. 1, 2, 3. El Señor es bueno, es un refugio en el día de la angustia. El Señor conoce a los que en Él confían. Hermanos, qué hermoso poder ver ese verso 7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. El Señor conoce a los que en Él confían. Hermanos, el Señor es grande en poder, pero también en bondad. Su bondad es una fortaleza para nosotros en el día de nuestra angustia. Hermanos, debido a nuestras debilidades y fracasos, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ese es el Salmo 46:1. Por gracia, dice Pablo, por eso somos salvos por gracia. Él es nuestro amparo y nuestra fuerza. Él conoce a los que confían en Él y de cierto que les da de su bondad. Bienaventurados todos los que ponen en Él su confianza. Hermanos, este es otro llamado de Dios a la iglesia, a esta iglesia nueva, a esta nueva forma de ser iglesia. Todos los que ponen en Él su confianza, Él conoce a los que en Él confían.
es impresionante saber que Dios sí sabe si yo confío o no. Porque yo le puedo preguntar a usted, ¿usted confía en el Señor? ¿Cuántos confiamos en el Señor? Y todos muy gentilmente levantaríamos la mano. Y yo no le estoy diciendo a usted, amado hermano, hermana, que usted no confía en el Señor. Lo que yo estoy diciéndole y que usted y yo tenemos que aprender esta mañana, Dios está llamando a una iglesia diferente en este nuevo tiempo. Es una iglesia que tiene que entender que tenemos que darnos por enterados, que hay un comunicado oficial del cielo, que hay un comunicado de parte de Dios, y no es si usted confía en Él. Ese no es el comunicado. El comunicado no es si usted confía en Él. No, ese no es el comunicado. La nueva iglesia tiene como objetivo, perspectiva, fundamento, que Él conoce a los que confían. Él es el que los conoce. Él conoce a los que confían. No es porque usted y yo lo digamos. Él conoce a los que confían en Él. Él los conoce. Y usted y yo entonces debiéramos de saber si somos conocidos por Dios porque confiamos en Él. Y esto se desarrolla en la vida cristiana. Y esto se desarrolla en el día a día de nuestro corazón. Bienaventurados todos los que ponen la confianza en el Señor. Él conoce a los que confían y de cierto les da de su bondad. Dichosos los que confían en el Señor. Yo tengo que hacerme el examen, hermano, y termino diciendo: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. La iglesia de Jesús, la iglesia que le está invitando a ser iglesia, el cristianismo nuevo, renovado, antes o después, durante o después de la pandemia, será una iglesia que debe entender que Él es juez justo, que Él conoce a los que confían en Él, que Él sabe de nosotros, que Él está diciendo: yo soy un Dios celoso, que Él está diciendo: yo soy lento para la ira, grande en misericordia. Una iglesia que quiera abrazar esa verdad, una iglesia nueva que quiera abrazar los términos de Dios en la vivencia, que ya no bastará con decir: no, yo sé que yo sí confío en Dios. No, Él te conoce y Él te dará de su bondad. Si Él sabe que usted confía en Él, y a Dios no podemos engañarlo. Es una iglesia que sabe que Dios hace todo lo que hace porque Él es paz, porque Él es justo, porque Él es bueno, porque Él es un Dios celoso. Y si no sabemos abrazar a ese Dios, no estaremos entrando en esta tierra prometida, en esta iglesia que es la iglesia que el Señor está haciendo. El llamado de Dios a una nueva iglesia es una iglesia que bajo los términos de Él son los que van a seguir. Ya no hay negociación, hermanos. Y yo lo digo en el nombre de Jesús, lo digo con temor y temblor. Ya la iglesia no podrá seguir siendo la parte o la forma administrativa. No podrá ser una organización. La iglesia ha de ser y es un organismo vivo. Ya no se trata de organizar, se trata de organismo. Hay una variable fundamental para tu vida y la mía. Entonces necesitamos reconocer al Dios del organismo. Por eso he venido diciendo y termino esta mañana diciendo: la iglesia es gozo, la iglesia es posibilidad, la iglesia es paz. El reino de Dios es gozo y justicia. El reino de Dios buscado de corazón, lo demás será añadido, porque Jesús es la cabeza de la iglesia es todo el corazón de Dios. Amén. Jehová es bueno, el mismo ayer, hoy y siempre, hermanos. Fortaleza en el día de la angustia. Él conoce a los que confían en Él. Él los conoce. Y yo quiero decir: yo confío en Dios, pero hoy necesito decir: Señor, necesito ser hallado como alguien que tú sabes que en ti confío. Pongámonos en nuestros pies y decimos: gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por este espacio, por este tiempo. Bendecimos el nombre que es sobre todo nombre. Gracias por dejarnos congregarnos. Gracias por dejarnos escuchar la palabra.
Sea tu Espíritu Santo añadiendo al reto del llamado de Dios a una iglesia nueva, nuevos tiempos para la iglesia, una iglesia que tendremos que aceptar los grandes y especiales retos, pero fuertes retos de Dios, como el Dios que quiere ser el todo y el centro, pues Dios es justo, Dios establece su justicia, Él es creador, redentor y juez, y a Él todo honor y toda gloria. Señor, oramos por misericordia para nosotros, en nuestro comportamiento, en nuestra vida, en lo que tú nos solicitas como tu iglesia, como tus hijos, hacer conforme tu plan, tu propósito. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, hermanos.